Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un día precioso, porque está bien, está justo, ¿no? No hace tanto calor, se puede disfrutar un poco de un vientito suave, ¿no? Está agradable, realmente está agradable sería la palabra. Y bueno, y hoy la idea era que siempre, yo uso, ustedes bien que casi siempre al final del programa terminamos con alguna poesía, alguna lectura así, digamos, que tiene que ver, por supuesto, con la belleza, con la revelación, porque la poesía es revelación, es algo que está, ¿no? Es como si fuera una página en blanco, ¿no? Y muchos momentos en la vida es como una página en blanco, es como algo que está, que todavía no pasó lo que tiene que pasar, pero está pasando, ya está asomándose, digamos. Entonces, la función del arte es eso, es la función de revelar lo que ya está, ¿no? Revelar lo que ya está, es como destapar lo que ya estaba, de alguna manera. Y eso lo hace, no solo a través de la poesía, de la música, de todo lo que sea arte en general, es revelación. Es una comunicación directa, digamos, con un conocimiento sensible, intuitivo, directo. Que yo justo ahora traje algo acá que se llama, es un trabajo que hice un ensayo muy chiquito, sobre la poesía como forma de conocimiento, porque para mí es una forma de conocimiento, un conocimiento distinto, completamente distinto al conocimiento científico, por ejemplo. Al conocimiento científico que tiene que ver, obviamente, con lo racional, con lo intelectual, con el proceso deductivo. Uno va llegando a partir de una hipótesis y va llegando, ¿no es cierto?, a la demostración de que una cosa es así. Suena presuntuoso, ¿no? Digamos, el sentido del conocimiento científico, porque llega a un punto tal donde eso queda como si fuera una definición, se llega a algo que sería como introvertible. Tal es así que muchas veces se dice que para que un conocimiento sea, es como que hay que repetirlo muchas veces, y si se da, entonces sí se puede afirmar que es válido, digamos, una investigación, por ejemplo. Pero la poesía es otra cosa, el arte es otra cosa. El arte se siente, no se piensa. No se va armando de a poquito, sumando datos, todo cosas sueltas, como una especie de rompecabezas que lo vamos armando y entonces después llegamos a una conclusión. No, de ninguna manera. El arte es algo que surge todo entero, digamos, todo de golpe. No es por pedacitos, no es que uno va avanzando y va... No se escribe un poema verso por verso, digamos, pensándolo. No, es toda una cosa que ya está, es un bloque. Y todo eso, lo que hace el poeta, el que en ese momento registra eso, que como digo, ya estaba, lo que hace es transmitirlo. Es un transmisor, es una antena que transmite. Y entonces la antena no es cualquier cosa, la antena no es indiferente, entonces el poeta tampoco. Cuando yo por ejemplo escribo una poesía, todo yo vibro, no es solamente las palabras que pongo o las cosas que digo, sino que hay una unidad, y trato de reflejarlo eso en un trabajo que hice hace unos años, que es este que decía, ¿no? Lo hice hasta la fecha acá, 30 de septiembre del 99, así que me llevo 12 años, ¿no? 12 años. Entonces quiere decir que hace ya un tiempito. Pero para mí tiene vigencia. Y lo voy a leer porque lo vamos comentando. Y después me traje para apoyar eso algunos comentarios que hace mi querido amigo Alejandro Dolina en uno de sus libros, donde habla de las musas que inspiran a los poetas y a los artistas. Y entonces más o menos coincide, yo no lo había leído eso, y justo encontré este libro de él, que es el libro del fantasma, un libro muy lindo, con relatos cortos y todo, pero muy bellos. Y entonces lo vamos a comentar también. Así que hoy, ¿qué hay de comida hoy en el restaurante? Poesía. Ahora eso sí, cada uno le pone la salsa que quiere. Algunos lo harán a la boloñesa, otro solo, otro con un poquito de limón. Pero siempre hay toda la cosa de la belleza, de la autenticidad, de lo verdadero, digamos, de que esto sea inclusive sanador.
porque, yo recuerdo que, por ejemplo, Federico García Lorca decía que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Así que con eso le damos una función a la poesía, la función social de la literatura también, ¿no? Que no tiene que haber una literatura solo para entretener, de entretenimiento, digamos, ¿no? Sino que tenga una función, que transmita las palabras lo que realmente se siente en ese momento. Bueno, paso a lo voy leyendo, voy comentando, y vamos a tratar de hacerlo ameno, porque las lecturas siempre de un texto no son un poco a veces tediosas, pero creo que no. Vamos a ver. Se llama Poesía, una forma de conocimiento. Y empieza así, dice: tomo un poema mío de fines del año 93 como modelo de análisis para desarrollar un aspecto de la poesía que no se tiene habitualmente en cuenta y que consiste en una forma de conocimiento, como decía, no de conocimiento lógico, deductivo, sino por lo contrario, una forma de conocimiento sensible que irrumpe como totalidad, casi como revelación. El poema que tomo para trabajar con este tema se llama Estado Poético y trata de transmitir el momento en que el poeta siente que una fuerza poderosa se apodera de él, llevándolo a convocar palabras e imágenes que no tienen un sentido y un lugar cualquiera, sino precisamente ese lugar y no otro, organizándose todo armónicamente para expresar algo sin dudar, una síntesis estética y al mismo tiempo verdadera de algo. O sea, que sea verdadero no quiere decir que no sea bella, es fundamental que esté también la belleza. Se apoya fundamentalmente en una sensación o en un sentimiento, o sea, en un hecho vibratorio, dinámico, ¿no? Y dice el poema, en una parte, ¿no? Lo voy a leer primero al poema porque si lo voy fraccionando así no se va a poder entender bien. Primero lo leo entero y después leo el texto. Estado poético. Se me vuelve urgente convocar palabras. Microscópicos soles me circulan. Todo es un fulgor. Una inenarrable sensación de capturar imágenes se apodera de mí y no me pertenezco. Comienzo a vibrar y a fluir sin término como una antena gigantesca hasta quedar tendido en el poema. Unas líneas después logro incorporarme y releo mi sueño, mi verdad revelada. Me permito trascender la brecha mínima del instante, instalándome en el infinito. Volveré cuando la belleza sea un sustantivo inapelable y la palabra síntesis. Ese es el poema. Y entonces el trabajo que está basado en ese poema, o que uso el poema para ejemplificar, dice así el poema, ¿no? Como leí recién: comienzo a vibrar y a fluir sin término como una antena gigantesca hasta quedar tendido en el poema. La sensación básica en el momento creativo es un sentido de estar en un campo de conciencia que no se puede describir, sino solo vivirlo, vivenciarlo. Son mínimas las señales que el poeta percibe en su interior, que en realidad es un inmenso espacio que lo comprende y lo trasciende. Transcribe en lugar de escribir, que es lo que dije recién. Revela lo invisible. Roza la maravilla de lo absoluto. Es un fenómeno puro, totalmente atemporal. No tiene una finalidad o un propósito, no está hecho para algo, digamos. Es porque es, como son los principios esenciales, simplemente son. Es como amar, ¿no? Uno ama, siente, escribe, hace, porque sí, porque tengo ganas, porque lo siento. Es un fenómeno puro, totalmente atemporal. No tiene, como dijimos, finalidad o propósito. Percibo y siento esto que es verdadero sin preguntarme por qué. Hay un orden intrínseco en el hecho estético que le da esa estructura de totalidad indiscutible que no se puede desmenuzar sin dañar su esencia. Hay cosas que son así, no se pueden
desmenuzar, ni analizar, ni partir en pedazos, no, es así como es. La poesía por eso es síntesis, abre interrogantes inimaginados partiendo de un elemento mínimo, puede ser una sonrisa, una flor, algo, un detalle, y penetra en la síntesis total, y sus palabras no se sustituyen, sino que adquieren el rigor y el peso de lo obvio. Una vez que uno lo siente y lo transmite y lo escribe, eso es como una roca, es como un mármol, como un yeso del escultor que no lo puede mover después. Esta obviedad y la falta de un argumento lógico impiden cualquier explicación racional. El poema es revelador por sí mismo, como totalidad vibrante. Bueno, el poeta es convocado, a través suyo se descubre lo que estaba, lo latente, lo que ya estaba esperando aparecer. El poema hilvana los hilos sueltos de lo desconocido, revelando la trama ya existente del conocimiento. El lector, o el oyente en este caso, resuenan instantáneamente en la misma frecuencia, reconociendo sin necesidad de ningún razonamiento lo que estaba desconocido hasta ese momento, o sea, no percibido en el campo de la conciencia, pero no por eso no existente. Un aspecto desconocido hasta ese momento es descubierto, término justo que describe lo que ocurre. Algo que estaba cubierto, oculto, se revela y pasa a ser descubierto, manifiesto, conocido. Esto sería el final del proceso creativo, que comienza con el sentimiento o sensación convocante. El poeta empieza a sentir algo que le pasa, que le sucede y que tiene que buscar palabras, y entonces empieza ahí. Pasa después por el acomodamiento de las imágenes y las palabras en un encastre armónico y súbito, de golpe, sin ninguna lógica que lo estructure. Entonces, el poeta sigue el oleaje de sus sensaciones que lo van llevando a ese lugar desconocido, pero ahora descubierto. Esto no surge de un propósito, no es que yo lo hago con una intención. Mi mirada no tiene objetivo determinado, mi mirada se desliza por las infinitas formas de la realidad externa e interna y tropieza. Se encuentra con algo que estaba esperándola, casi con ansiedad por ser descubierta, por tener a partir de ese instante una identidad manifiesta, un sentido vital. Súbitamente el proceso descubridor y lo descubierto se conjugan en el poema que condensa o sintetiza el camino creador y el destino revelado. Todo el fenómeno se hace de golpe, es simultáneo, y su atemporalidad confiere al poeta la posibilidad de transportarse a infinitos lugares que terminan fundiéndose o desplegándose en el instante creativo. Ese lugar es todos los lugares, y ese momento es todos los momentos. Este presente es siempre presente, no solo en el creativo, sino en el momento en que el lector o el oyente lo recrean al tomar contacto con el poema. Dice Víctor Hugo que la forma es el fondo que sale a la superficie, estableciendo una continuidad entre lo oculto y lo manifiesto, entre lo conocido y lo desconocido, sintetizando a través de la vivencia y la creación poética una forma de conocimiento único y singular. Este es el trabajo sobre la poesía como forma de conocimiento. Bueno, a mí me parece, es teórico, obviamente que es teórico, pero yo, no sé, creo que no es difícil de entender. Por más que aparecen adjetivos y sustantivos y imágenes y construcciones que no son sencillas a veces o no son, o están hechas en un lenguaje muy no sé, muy literario, pero yo creo que se puede entender. Es decir, hay un momento en que el artista, ya digo el artista, no digo solo el poeta, puede ser el músico cuando compone una música, puede ser, como le dije, un pintor frente al lienzo en blanco antes de empezar a dibujar o a pintar, puede ser el escultor frente a la masa que tiene ahí de material para poder darle forma. En fin, todo eso es como si ya estuviera ahí adentro, ¿no? Todo. Qué sé yo, en la piedra del escultor, de ahí puede salir una silla, puede salir la Venus de Milo, puede salir, qué sé yo, cualquier cosa puede salir de ahí, pero está todo contenido. Eso es lo que yo quiero significar, que todo está. Dentro de la piedra maciza está todo lo que va a surgir después como obra de arte.
Dentro de la página en blanco está todo el poema que va a salir después. Dentro del pentagrama vacío va a salir toda la música que va a crear el compositor. O sea, lo que aparentemente está vacío en realidad está lleno. Y lo que tiene que hacer el artista simplemente es tomar aspectos que él, por algo que lo guía, y ahora vamos a leer un poco lo que dice Verdolina de las musas y todo eso, lo va llevando a ese descubrimiento. Esto es muy importante porque lo que aspira a este programa, por supuesto a través mío, es el que nos acostumbremos un poco a tener una mirada del mundo, de las cosas, de las personas y de todo, desde ese lado. No desde sacar un conocimiento, digamos, práctico o lógico, y en el cual yo pueda obtener ventajas o no, sino algo que es así, es la corazonada, es la intuición, es el sentimiento que surge espontáneo. Llevarle el apunte a esos aspectos. Bueno, cuando eso se produce, entonces se produce esa conjugación que yo decía, entre lo que voy sintiendo y lo que voy mirando y lo que me está esperando, y nos encontramos ahí y se produce la revelación. Por ejemplo, en un pequeño problema, ahora me estoy trabando, un poema mío que se llama Latencia, se refiere, lo voy a leer, es muy corto, pero vale la pena, porque habla un poco de esto que estoy diciendo. Dice: duerme la roca, solo duerme. En sus huecos y salientes, en su maciza forma caprichosa, duerme, está latente. Sueña su instante trascendente en la espera del pájaro o el pie del andinista. Qué íntima alegría cuando el pie la ocupa o el pájaro la entibia. Qué secreto código escondido revela el pie dentro del hueco que lo espera. Qué música callada se despierta cuando el pájaro anida. ¿Llevan ambos inscriptos sus destinos? El pie ya no es el mismo, es otro el pájaro, y la roca irradia vida. Esto es como que se encuentran. Ese hueco de la piedra no es inútil, no es que no está porque está de casualidad, no, está preparado para que entre el pie del que está subiendo, escalando la montaña, y al mismo tiempo para que el pájaro pueda apoyarse y bueno, poner su nido, hacer su nido. O sea, de alguna manera, esto implica la unidad de la existencia, de que todas las cosas tienen una función con otra, y así se va amalgamando todo, ¿no? Esa es la idea. O sea que la poesía tiene que ver también con una visión filosófica, ¿no? Bueno, acá otro poema mío que marca el momento también, que uno, así como ustedes escucharon recién Estado Poético, donde dice que le viene un urgente deseo de convocar palabras y los soles que lo circulan y que de repente se transforma en una antena que cae arriba del papel donde está escribiendo y después se levanta y siente que ese instante es como sagrado y que se va a meter por ese agujerito del instante y va a ir al infinito, el poeta, ¿no? Y va a volver cuando la belleza sea un sustantivo inapelable, cuando todos hablemos, digamos, deseamos y sentimos belleza, cuando la belleza no sea solamente algo digamos excepcional, sino que sea cotidiana, que sean todas las cosas, desde la forma de hablar, la actitud que tenemos, etc. Bueno, el poema se llama Irremediable, que ya lo hemos leído en otras oportunidades, pero es así, y trata de transmitir ese momento en que, como le decía recién, ¿qué le está pasando al que escribe? Y dice así, Irremediable: ¿por qué no huyo de este cuarto que me envuelve y que me aquieta? ¿Por qué me surgen palabras y frases como músicas, y todo se vuelve irresistible, y no soy el que era? Los versos se cuelan por mi piel y me circulan, y dejo a lo que iba y lo que debo, y escribo sin parar, como respiro, y todo se hace mío, y lo percibo, lo huelo. ¿Es esto ser poeta? ¿Qué vibración sutil se vuelve un todo?
un todo que no puedo tenerlo y lo transmito. He dejado el lápiz y el cuaderno, y ya en el ascensor rumbo a la calle, mis manos no son manos, son estrellas, y mis pies me levantan de un piso que no siento, y todo es un latir tan imparable que vuelvo irremediable al cuarto donde vivo, al cuarto donde sueño, al cuarto donde escribo. Esa es ahí trato de mostrar en ese poema cómo es el proceso, digamos, uno está en un lugar determinado y siente como que queda atrapado en esa red, en esas sensaciones. Y bueno, pero no quiere tampoco salir, puede huir, pero no, y sale transformado. Buah, estamos unos 2 minutos, tenemos 3. Vamos a leer esto de Dolina, o sí, vamos a ver. A ver, voy a tratar de que entre en el tiempo que tenemos. Dice, se llama La Musa. Veo que siempre decimos la musa inspiradora, lo que a uno le da la inspiración a los artistas. Y dice así: los antiguos creían que los artistas no eran sino instrumentos de los dioses. La inteligencia, la destreza, el rigor de los aprendizajes de poco servían si no intervenían las musas. Sin la diosa, sin la musa, un poeta no era nada. La poesía es en verdad una invocación religiosa de la musa, ¿no? Y entonces los griegos contaban que las musas eran 9, que eran hijas de Zeus. No voy a nombrar todas ahora, ¿no es cierto? Con el tiempo, bueno, en distintas culturas, en los escandinavos, por ejemplo, Odín hablaba todo en poesía. ¿Por qué? Porque había tomado algo de unos frascos fabricados por unos enanos que tenían el secreto de la poesía. Después, cada una de las hermanas que decía que eran 9, cada una tenía una se ocupaba de la historia, otra de la danza, Terpsícore, ¿se acuerdan? La de la comedia, etcétera. Y lo cierto es que el artista, dice Dolina, siente a veces que le dictan o le cantan en el oído. Esto es lo que yo decía, que uno siente cuando escribe, como que está transmitiendo algo que le dicen a uno, o que lo sienten. O mejor todavía, siente que una fuerza que le es exterior lo impulsa, como en Irremediable, ¿vio? Que lo leí recién. Una fuerza que le es exterior lo impulsa a cumplir los arduos trabajos del arte, ¿no? Se trata de fuerzas mucho más poderosas que las encarnadas por el ansia de fama, dinero o distinciones. Algunos deterministas, gente que quiere buscarle la causa a todo, dicen que eso del artista es el resultado de las circunstancias sociales, económicas y políticas. Y entonces, por ejemplo, en toda la cultura de América, la Pampa, por ejemplo, produjo el Martín Fierro. Pero también hay culturas así de tipo de campo, pastoriles en Estados Unidos, en Montana, en Chile, y nunca escribieron un Martín Fierro, ¿no? Entonces, es así. Y entonces dice él, Dolina, durante mucho tiempo me ha gustado creer que el poema perfecto estaba al final de un camino lleno de dolores y de pena. El puente Chimbat de los persas prometía un tránsito fácil para los justos e imposible para los malvados. Este sendero poético que me atreví a imaginar conducía a un lugar más glorioso, cuando mayores eran los sufrimientos del camino. Más tarde, Robert Graves, dice Dolina, me reveló una verdad. La musa es la mujer que uno ama. El poeta inspirado se conecta con la diosa solo a través de una mujer en la que ella reside. Un poeta verdadero se enamora absolutamente y su amor sincero es para él la encarnación de la musa. Desventuras de la última hora me hicieron ver que tal vez ambas intuiciones son ciertas. El camino difícil es el camino del enamorado y del poeta. Ese camino es el que conduce a la diosa, que es la mujer amada y la única que conoce o nos hace conocer la música buscada. Continuamos con la poesía, digamos, porque si no, el trabajo que hice con respecto a la poesía como forma de conocimiento es un intento, digamos, de poder teorizar sobre algo que es difícil teorizar, porque si una cosa es sentimiento
es difícil transformarlo en una explicación. Pero bueno, más o menos se intentó hacerlo, ¿no? Miren esto, creo que es de Serrat. Dice, quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que desee tan solo la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Muy lindo, de Joan Manuel Serrat, muy lindo. Bueno, son cosas que uno va encontrando y, bueno, vamos poniendo. Bueno, ahora vamos a dejar después un espacio para una parte que tiene que ver con la terapia y todo eso, pero vamos a terminar con esto de la poesía porque es muy lindo. Para terminar, a continuar, ¿no? Fíjense en estos poemas, porque por eso yo digo muchas veces que es cierto esto de que uno es un transmisor. Porque, vamos a suponer, este poema que voy a leer ahora se llama Maya, o Maya, que Maya quiere decir ilusión. Y entonces, yo no sé, lástima que no se puede mostrar la hoja, pero es una hoja que está escrita, es el original que tengo acá, está escrito con una virome, qué sé yo, y entonces, pero no hay corrección, o sea, no es que hay una parte que está tachada, no, y puse otra palabra, y esta la corregí, la puse atrás, no, esta la puse adelante, ¿no? Es todo corrido, como si yo hubiera escrito buen día, ¿cómo están?, qué sé yo, y ahora lo voy a leer, y van a ver que es un poema que tiene un fondo filosófico importantísimo. ¿Y cómo yo puedo escribir filosofía en poesía y todo sin pensar, así, ¡plup!, directamente? Entonces es evidencia, yo por lo menos tengo esa evidencia. Por supuesto que están mis condiciones también de observar, de registrar, de poner el sentido estético, la síntesis, todo lo que ustedes quieran. También lo intelectual, porque claro que sí. Pero ¿cómo es que aparece así? Lo voy a leer tal cual es y ustedes deduzcan cómo puede ser por la estructura y por inclusive las palabras que utilizo y todo eso, que es difícil entenderlo como algo que se escribe rápidamente, así y sin corrección. Se llama Maya y dice: huellas sucesivas de las mismas cosas se acomodan en formas diferentes y vemos la ilusión y la creemos y hacemos cultos, símbolos y credos. ¿Y no es acaso agua y aire y fuego y tierra todo lo que queda, lo que siempre estuvo? Pero aún así, aunque cierta sea esta reducción elemental, ¿qué matiz increíble cambia el fuego en un grito? ¿Qué transgresión inesperada cambia el orden unívoco, generando este himno de latidos distintos? ¿Es acaso la vida ignorancia y asombro? Transformando su esencia, ¿queda solo el fenómeno? Yo lo vuelvo a leer y yo mismo, no, en serio, lo digo con total honestidad, ¿no? Entonces, como que me parece que el texto y el contenido, porque fíjense lo que trata, inclusive hay un epígrafe que yo escribí arriba cuando empecé, antes o después de escribir el poema, que dice: ¿es acaso la vida transformación de esencias, proceso y movimiento, cultura de la forma? Son preguntas. Ahora, es indudable que no soy un estudioso de la filosofía ni un tipo que está en la biblioteca y que consulta todas las... No, me conoce, la gente que me conoce saben que soy natural, sencillo, de todos los días, hablo de fútbol, hablo de esto, hablo de aquello. Y tengo, por supuesto, no es que todo es así nomás. Por supuesto que también tengo mis lecturas desde muy chico, mi formación, mis cosas. Pero me llama la atención esto. Y aparte, digamos, eso que decía recién. Estoy transmitiendo algo que cuando lo vuelvo a leer, que ya han pasado unos años desde que escribí esto, a ver, 94, y son casi 17 años, o 18 años van a ser. Tiene vigencia y tiene una cosa así como que
no sé, no podría corregir ningún verso del poema, lo dejaría así como es. ¿Esto por qué lo digo? No sé por qué lo digo en realidad, pero tratando de entender por qué, de alguna manera, sería como que cómo se va ligando las cosas, o por lo menos dentro mío, y cómo las transmito yo en la radio, ¿no? Y como que yo no estoy leyendo poesía solo, yo estoy leyendo poesía, una mirada de la vida, una filosofía, qué sé yo, inclusive también, ¿por qué no el médico en algún punto? Como que todo, cuando hablo de la ilusión, que la creemos y que todos pensamos que, y sin embargo las cosas son siempre las mismas, son las esencias, lo elemental, el aire, el fuego, el agua, la tierra. Entonces, es una enseñanza también, es una enseñanza para que a veces no disparatemos tanto, no nos vayamos, o no nos agarremos de una cosa y por ahí creemos que eso es todo, y resulta que no es nada, no queda nada de todo eso. Ustedes saben que, por ejemplo, el carbono, lo hemos hablado esto, el carbono es uno de los elementos químicos básicos en la vida. Prácticamente no existe vida sin átomos de carbono. Inclusive se está hablando de que últimamente se está estudiando que el carbono 12, que es el común que tenemos en la estructura de tanto de los hidratos de carbono, las proteínas y todo, está dando lugar por cambios que se van dando cósmicos de mayor velocidad de cosas y del magnetismo y se están produciendo transformaciones en el carbono y pasamos a un carbono 7. Y este carbono 7 parece que produce transformaciones muy importantes en todo, en las personas, en todo lo que sea y en la naturaleza misma. Y está apareciendo ahora, se acuerda que esta es una etapa que se dice que va a ser de cambios y de cosas. O sea, y este carbono, lo que estoy contando viene a esto. Este carbono, ¿saben cómo se forma el átomo del carbono? Por el choque de 3 moléculas de helio, de átomos de helio. Y el helio es un gas. Entonces, ¿cómo es? Chocan 3 moléculas y se produce el carbono. Y el carbono es la base de la vida. Entonces, quiere decir que de casualidad estamos nosotros. Porque para que choquen 3 al mismo tiempo no se da a cada rato eso. Entonces, hay cosas que son fantásticas, ¿no? Que no tienen una explicación. Y a mí eso es lo que me gusta. Bueno, así que eso quería decirlo, lo de Maya, que es muy interesante. Bueno, después son los poemas que a ustedes les gustan, que son algunos románticos, bueno, porque somos criaturas, eso es lo que hablé el otro día, que probablemente estoy trabajando en esa línea, ¿no? Si se llega a dar la posibilidad de que pueda publicar algo este año, hacer algo, la idea es esa, ¿no? Trabajar sobre la idea de la criatura humana, ¿no? Y entonces, bueno, ese va a ser un poco el punto. Pero esto de la poesía ligada, por ejemplo, al sentimiento, en este caso, el sentimiento del amor. Y dice así, se llama Suceso. Claro. ¿Por qué se llama? ¿Cómo mirar Suceso? Porque es así, uno toma lo que está sucediendo. No soy yo el protagonista, no es ella el protagonista. Es lo que pasa, es lo que sucede. Es lo que pasa, es la energía el campo que vamos creando juntos, ¿no es cierto? En este caso, en otro caso no. Bueno, suceso. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el sentido de llenarme de vos y vos de mí? ¿Cómo tomar, cómo asir el milagro? Aquello que sucede, ¿ves? Aquello que sucede, que no es ninguno de los dos, y sin embargo es todo. Mi razón se rinde, abandona el infructuoso intento y se acomoda a este inédito orden del continuo asombro. Y vivo así, a corazón abierto, sorprendiéndome de sentir que existo porque existes y que este acontecer que nos enciende no eres tú ni soy yo, sino nosotros. Esa red invisible que formamos todos se convoca quizá al convocarnos, precipitando el sentido de estar juntos en el hechizo irresistible del instante, en el momento insobornable del amor. Tiene que ver con todo lo que está, todo tiene que ver con todo, ustedes se dan cuenta. Y bueno, podemos seguir leyendo y hablando y de lo mismo.
Y bueno, y es así. Todo se va como integrando, esa es la idea. Eso sería lo sanador, lo que completa. Bueno. Acá hay un comentario de Alejandro Jodorowsky, que muchas veces lo traemos. Terapeuta, tarotista, poeta fundamentalmente. Y un hombre que se ha interesado por todo lo que significa el dolor del ser humano, que es lo que hablamos con lo de la criatura humana. Todos los bloqueos, las creencias que le pusieron, los no puedo, las dificultades, ¿no? Y él es un desestructurador. Yo también me siento un poco así, que no soy, más bien soy no es una terapia agradable a veces la mía, porque tengo que deshacer cosas que ya están. Hola. Sí, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted siempre presente, Ignacio. Sí, pero usted también... Acá ya lo están conociendo en la radio. El programa le van a poner el doctor Omar Ignacio. Caldero, No, le digo el chiste, nada, serio. Pero está bueno, está bueno. Algo tengo chiquitito, muy chiquitito, que sí. quiero decírselo porque... Dígame, querido, dígame. Y es así, mire, escúchemelo, a ver, y después me contesta. ¿Es algo suyo? Sí, siempre son cosas mías. A ver. ¿De quién es la mente de la mano que escribe? ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Es la historia mental o son miles de mentes que mueven mis manos dictando sus vidas? Son miles de partículas que piensan si pienso, millones de pulsos que pulsan los credos de mi vital existencia. Fin. Muy lindo, Ignacio, muy bien. Chiquito, pensando claro. lo que usted dice. Claro. ¿Por qué escribe uno? Si son otros los que escriben. No hay un porqué. Usted es parte de un todo. Exactamente. Entonces, cuando usted asume eso, o cualquier otra conducta que tome, en realidad está representando la totalidad. Eso sería la idea. Eso quería escuchar de usted. Bueno, yo tengo algo para que hablemos dentro de poco, ¿eh? Bueno, cómo no. Un gran abrazo y buen fin de semana. Gracias. Chao. Bueno, es que es así, ¿no? Todo se junta, todo se va integrando, ¿no? Y va teniendo un significado. Bueno, esto es así, inclusive a nivel terapéutico. Yo quería comentar un poco la importancia de los diálogos. Esto ahora ya, porque también, porque el diálogo, ¿qué es? El diálogo es, digamos, unir dos aspectos, ¿no? Dos aspectos que aparentemente están separados. ¿Y qué nos pasa cuando estamos con problemas? ¿No es cierto? Pensamos muchas veces que lo que nos sucede, sobre todo cuando son problemas dolorosos, dificultades, conflictos, que lo vemos como algo afuera de nosotros mismos, y no es que está afuera de nosotros mismos, es así, es parte de uno. Entonces el diálogo apunta a eso, a romper esas estructuras separadas, donde yo estoy acá y las cosas pasan por allá. No, yo soy lo que me sucede. Lo que me sucede es uno mismo. Todo está ligado, de alguna manera. Y el primer paso siempre, como decimos, es la aceptación. La aceptación es el núcleo de la transformación. Sin aceptación no hay cambio, no hay transformación, no hay posibilidad ninguna. Y entonces, lo primero que hace por instinto el paciente o la persona, o nosotros mismos, cuando tenemos un problema, es primero verlo como algo de afuera. Entonces lo queremos solucionar, como si reparáramos la radio, la cortina de la ventana o algo así. Y no es así. Entonces hay que meterse en la cosa, hay que vivirlo y dialogar con eso. Y siempre desde la autenticidad, desde la sinceridad. Esa es la base del diálogo, con cualquier cosa que sea, con el hígado, con el vecino de enfrente, con uno mismo, con todas las cosas. El diálogo. Y entonces de esa manera las cosas uno va cambiando de posición, de lugar, empieza a ver las cosas de otra forma, ¿no? Y se puede hablar con todo, hasta con determinados estados de ánimo. Si uno tiene dudas, hable con la duda. Si tiene miedo, hable con el miedo. Si tiene enojo, hable con el enojo. O sea, son todos aspectos que uno lo ve como separados. Y lo que hay que hacer es traerlo, juntarlo. Poner las cosas en un nivel de igualdad entre las partes. Y entonces no pensar ya las cosas como separadas y entonces transformarlo en complementario todo. Esto necesita de esto y esto de lo contrario y así.
Eso vamos a tener de esa manera, son los aspectos sanadores del diálogo, en todo sentido, para no caer en los fundamentalismos o en sistemas basados en antinomias, ¿no es cierto? Bueno, esto más o menos, pero quería traerlo así. Hay un texto de Dolina que está acá en el librito que traje hoy con esto de las musas, que yo siempre lo digo tantas veces, pero me encanta, para mí es yo digo, a veces me he tratado de conectar, todavía no directamente con Dolina, muchas veces con algunos temas que me gustaría compartir o ver su opinión. Y entonces para presentarme de alguna manera, como no soy conocido directo, pensé muchas veces en presentarme como el mago Risuto. Y este es el tema chiquito, pequeño, pero muy hermoso, que quería comentar ahora, ¿no es cierto? Se llama Magia, es un relato de Dolina. Dice: el mago Risuto no conocía ningún truco. Su número era bien sencillo. Él golpeaba su galera con una varita azul y luego esperaba que apareciera una paloma. Naturalmente, la total ausencia de doble fondo, de mangas y de juego de mano conducía siempre al mismo resultado desalentador. La paloma no aparecía. Risuto solía presentarse en teatros humildes, en festivales de barrio, de donde casi siempre lo echaban a patada. La verdad es que el hombre creía en la magia, pero en la verdadera magia. Y en cada actuación, en cada golpe de su varita azul, estaba la fervorosa esperanza de un milagro. Él no se contentaba con las técnicas del engaño. Él quería que su paloma apareciera redondamente, verdadera. Durante largo tiempo lo acompañaron la desilusión y los silbidos. Otro cualquiera hubiera abandonado la lucha, pero Risuto confiaba, tenía fe. Una noche se presentó en el Club Fénix. Otros magos lo habían precedido. Cuando le llegó el turno, dio su clásico golpe con la varita azul, y desde el fondo de la galera salió una paloma blanca que voló hacia una ventana y se perdió en la noche. Apenas se lo aplaudieron. Las muchedumbres, la gente en general, prefieren un arte hecho de trampas a los milagros puros, o a la pureza de los milagros. Risuto no volvió a los escenarios. Tal vez siga haciendo aparecer palomas en forma particular. Es precioso, y a mí me gusta porque defiende lo que defendemos acá en Ojos que Sienten, Corazón que Ve, que es la capacidad de la fe, de la esperanza, de la ilusión, de no quedarse así nomás con que no se puede, que esto y que lo otro. No. Entonces, vamos con el mago Risuto todavía. La paloma va a aparecer en serio, sin hacer ninguna trampa. Esta sería un poco la idea. Y después esto de aprendan, me decía una oyente, Ana se llama, ya un día la vamos a volver a llamar, a conectar, que hace un tiempo que escucha el programa, hace como un año, me dijo un día, y que desde que escucha el programa está ella escribiendo poesía. Ella no hacía eso, y desde que se enganchó con el programa y con los poemas y todo, empezó a escribir, y me lo cuenta como algo fantástico, como que algo, ella le hizo cambiar la vida, empezó a ver las cosas de otra manera, no sé, vivía un mundo por ahí de mucho de pasado, de situaciones difíciles, familiares, etcétera, y de mucho aislamiento, de no poder conectarse mucho con las cosas, y a partir de eso le sirvió como para poder integrarse de nuevo a la vida, ¿no? A sentir las cosas, a volver a experimentar los deseos, la belleza, todo, ¿no? Y entonces eso ya para mí es misión cumplida. Si para eso sirvió la poesía, como decía recién de García Lorca, ¿no? La poesía es de quien la necesita y no de quien la escribe. Y entonces me parece importante.